Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 113 de nuestra segunda temporada tenemos un debate muy interesante acerca de si como cristianos debemos o no regresar a las famosas raíces hebreas de la fe. Y contamos con Gilberto Rufat y Darío Rodríguez, que estarán anteponiendo sus argumentarios de forma responsable, educada como pastores, en el que podremos escuchar las diferentes posturas para sacar una conclusión en limpio. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Bueno, doy gracias a la oportunidad por poder participar de este conversatorio debate. Y me honra poder conocer al pastor Darío. Ya hemos tenido alguna conversación. De hecho, para los que no lo saben, oramos juntos antes de comenzar. Y creo que tal vez se van a sorprender porque hay cosas que podemos compartir y ver y estar de acuerdo. Si estamos hablando de raíces hebreas o de regresar a ese conocimiento hebreo, que creo que es importante y ya van a ver por qué, pues posiblemente vamos a estar de acuerdo en más puntos de los que ustedes creen que podríamos debatir, y voy a explicar por qué. Pero habría que definir a qué estamos refiriéndonos, qué es lo que estamos definiendo, qué es lo que sugerimos o explícitamente estamos diciendo con volvernos a las raíces hebreas. Desde un punto de vista hermenéutico, de interpretación, y creo que tal vez es posible que nuestras diferencias tengan más que ver con cómo interpretamos textos que ambos los vemos como palabra de Dios, solo cómo nos acercamos interpretativamente a ellos. Yo tengo que reconocer como creyente que el registro nuevo testamentario no se fundamenta, no se da en un vacío teológico. Ese vacío teológico no existe, es el fundamento del Antiguo Testamento. Si se trata de regresar al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es el fundamento, es la base, es la enseñanza, es la historia de la redención, Dios actuando, obrando durante la historia, y ese contenido es necesario para yo poder acercarme al Nuevo Testamento, a esa revelación progresiva donde hay mayor luz, el cumplimiento en la persona de Jesús, de Yeshua, pues yo no le veo ningún tipo de problema. Mi problema consiste cuando queremos regresar al Antiguo Testamento para replantear que la luz correcta o la luz por la que debemos guiarnos es el Antiguo Testamento, usando el Antiguo Testamento no como la base o el fundamento para la interpretación, sino como la interpretación o la manera en que debemos verlo. Entonces, creo que ahí va a estar la diferencia. Fui criado en mis primeros años como cristiano como un premilenial dispensacionalista, y para los que nos escuchan, eso significa que básicamente pues creía la doctrina del rapto secreto, y esa doctrina del rapto secreto hace una clara distinción entre el pueblo de Israel y la iglesia, que es muy probable que el pastor sostenga. Y ante esa distinción, no lo sé, pero ante esa distinción se hace también una bifurcación, una separación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, siendo el Antiguo Testamento un registro profético principalmente dirigido hacia el pueblo de Israel, y por lo tanto no le prestábamos tanta atención. Yo no le prestaba atención. Básicamente decíamos, éramos gente del Nuevo Pacto, nuevo testamentarios, y luego me encontré que esa separación no me permitía ver o entender correctamente de manera amplia el registro nuevo testamentario. Por eso digo que si se trata de regresar al Antiguo Testamento, al Tanakh, porque ahí tenemos el inicio de todo, pues yo no tengo ningún problema. Si se trata de poder también enriquecernos en ello con el lenguaje hebreo, sus segmentos en arameo, porque nos pueden dar una mayor comprensión y en ocasiones podrían aclarar o corregir el significado que le hemos dado a algunos términos, tampoco tengo ningún problema. Nuevamente creo que el problema principal es uno hermenéutico en mi caso, y si vamos a regresar al Antiguo Testamento como la luz, pues estaríamos fuera del principio de la analogía de la fe, del principio de que Escritura interpreta Escritura, y creo firmemente que el Nuevo Testamento es la luz de aquello que era una sombra, como dice el autor de los Hebreos,
siendo judío, de aquello que había sido profetizado. Eso es lo que tengo que decir hasta el momento. La segunda pregunta de este debate es, ¿debemos guardar el Shabbat? Y empiezo con el pastor Darío. El tema del Shabbat. ¿Por qué yo me apasiono por las raíces? Porque fui formado en una comunidad reformada donde para nosotros el primer día de la semana era el Shabbat. Nosotros nos levantábamos temprano con el anhelo de que era el Shabbat y vamos para la congregación. En mi casa era una tremenda alegría, nos íbamos temprano, disfrutábamos ese día. Por la mañana, escuela bíblica, tiempo de alabanza, por la tarde, entrenamiento, y por la noche llegábamos nosotros, ya a eso de las 7 de la noche, a concluir el tiempo, porque era bien interesante. Se veía el concepto de Shabbat bíblico es de atardecer a atardecer, pero las iglesias reformadas celebraban el Sabbat de medianoche a medianoche. Nos vamos inquietando cada día más y más, los jóvenes, y nos pusimos a estudiar, y esto está pasando donde quiera. Lo que nos pasó a nosotros está ocurriendo donde quiera, especialmente cuando la gente tiene que ir a su manual de estudio bíblico de lecciones dominicales, cuando viene el cuarto mandamiento, y lo sé, porque por todos lados la gente me lo dice. Mira, en nuestra congregación tuvimos una discusión con el cuarto mandamiento. Le preguntamos a los líderes de la iglesia y se armó un revolú porque la mayoría de la congregación estaban y decían, no, ven acá, es que el cuarto mandamiento habla del séptimo día. Cuando nosotros en nuestra comunidad de fe le preguntamos al pastor, mira, pero ¿por qué estamos guardando como Shabbat el primer día de la semana? Si la Escritura habla del séptimo día como el Shabbat. Y nos fuimos tanto a Génesis como a Éxodo. Y no podemos decir que el Shabbat es ley mosaica, porque ese concepto de ley mosaica, simplemente Yahweh le habló a Moisés. Y Moisés lo que hizo fue que habló en nombre de Yahweh y nos entregó lo que llaman o los 10 mandamientos o las 10 palabras. Y ahí tenemos el cuarto mandamiento. Habló con el pastor. Entonces, en nombre de los jóvenes, porque éramos bastantes, nos dijo, bueno, vamos a estudiar en Gálatas y estudien Romanos, y cuando ustedes estén preparados, vamos a discutir. Yo me quedé esperando la contestación, y se lo dije, pastor, ya nosotros estamos preparados. Terminamos enterrándolo muchos años después, nunca discutió. Y el problema que estamos viendo en muchas iglesias evangélicas en Puerto Rico es que cuando se discute el tema del Shabbat es un tema al cual se le huye. Se le huye. Porque cuando vamos a las Escrituras, por ejemplo, si vamos a los puritanos, yo vengo de la tradición reformada y conservo mucho. Los puritanos enfatizaban el Shabbat. Si vamos a la Reforma, lo mismo, pero si nosotros nos trasladamos, por ejemplo, estudios concienzudos de qué aconteció con el Shabbat a través de los años, vamos a encontrar que después de el cambio que ocurrió de el Shabbat, vamos a ponerlo, Constantino, el concilio de Nicea. Muchos lo van a decir que es a partir de ahí, pero cuando nos basamos en la Escritura, por ejemplo, que se nos dice que Dios terminó la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque Él reposó de toda su obra. O sea, Él cogió su reposo y nos dio a nosotros la oportunidad de reposo. Cuando estudiamos a todos los movimientos antes de la Reforma, todos fueron observantes del Shabbat. Los valdenses, Patricio, Columba, todos
aquellos héroes de la fe y todos aquellos, antes de la Reforma Protestante per se, todos comenzaron a guardar el Shabbat. Si ellos guardaron el Shabbat, ¿por qué nosotros no lo vamos a guardar en el día de hoy, en el día séptimo? Que es siempre mi pregunta. Muy bien. A mí me parece que la discusión sobre este día tiene que ver con el registro de la Escritura, no sobre lo que yo creo, pienso, opino, ni lo que dice la historia, aunque la historia es importante por muchos aspectos, nos permite ver el entendimiento de la comunidad cristiana en un momento dado y posiblemente mostrar que lo que estamos enseñando, diciendo, pues no es un invento, hay un registro, hay hechos concretos que demuestran que ya se había pensado de esa manera. Pero estoy de acuerdo con el pastor Darío en que es un día importante, estoy de acuerdo con él en que la iglesia tradicionalmente le huía al tema, sea por ignorancia, por la razón que sea, porque no estamos de acuerdo a lo mejor en algunas cosas. Pero si vamos a partir de la importancia de este día, debemos partir inmediatamente del primer libro de la Biblia, de Moisés, en Génesis. Y el pastor citó parte, aunque no dijo la cita, estamos hablando específicamente de Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Una de las primeras cosas que hizo Dios inmediatamente en la creación, el séptimo día, fue santificar ese día. ¿Por qué santificó un día? Porque en ese día se declara que fueron acabados los cielos y la tierra y que Dios santificó ese día porque en él reposó. Reposó porque necesitaba descanso, estaba cansado, obviamente no. Dios nos habla en un ambiente, en un lenguaje antropomórfico, porque nos habla en un lenguaje humano, a personas humanas, para que entendamos. Entonces, la razón del Sabbat no tiene meramente que ver con un día, y no estoy diciendo que no se estableciera un día y que el pueblo no guardara un día, pero era un tipo de algo mucho más importante. Y como cristianos, yo no creo que podamos decir que menospreciamos un día, es mucho más que eso. Reconocemos el cumplimiento de ese día, voy a explicar por qué. Ese día representa, según Hebreos capítulo 4, el verdadero reposo. Y el autor de Hebreos especifica con toda claridad que ese reposo no es ni una tierra, no es un día, no son 24 horas, es una persona y es Cristo. ¿Por qué Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3 santifica el día? Porque lo que está diciendo es que Dios crea los cielos y la tierra, pero en su providencia, en su plan salvífico, todo va a correr por medio de Cristo. Ese día representa la obra de Cristo, el descanso en Cristo, la salvación en Cristo. Esa es la razón por la cual el autor de Hebreos en el capítulo 4 claramente dice que Moisés no pudo llevar al pueblo a la tierra prometida, y aun cuando Josué llevó al pueblo, dice, Josué no los entró a la tierra prometida en términos del lugar de descanso, pero los que hemos creído hemos entrado en ese reposo. Entonces el reposo no es un pedazo de tierra, no tiene que ver con 24 horas o un día específico. De hecho, esa es la razón por la que el apóstol Pablo, un judío, en Romanos capítulo 14, establece que no debían haber discusiones más allá de contienda, de separación, de menosprecio hacia otro por un día, porque cada cual debía dar gracias a Dios, debía hacerlo de corazón. Y si Dios mismo declara, porque entendemos que esa es palabra divinamente inspirada, que el día no es lo relevante, sino a quien adoramos en ese día. Recuerden que el día de reposo está también ligado a que en 6 días trabajarás en la ley de Moisés. Y había un día de reposo, no de reposo en términos de que, bueno, este día quédense un tiempo más en la cama, han trabajado mucho. Era el día de reconocer que la vida del pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, no descansaba en sus fuerzas porque nunca ha sido con fuerza, con espada, con jabalina, sino que sus vidas dependían exclusivamente de Dios. Descansar significaba aprender a reposar, aprender a confiar, aprender a entender que nuestra vida descansa en Dios. Y a nosotros se nos hace muy difícil, porque ese es un día en el que podemos hacer tareas, en el que podemos llevar a cabo podríamos trabajar y que nos paguen a tiempo y medio, doble. Hay tareas en el hogar donde se nos han quedado en la semana y pensamos, pues ese día podemos hacerla. Para finalizar, podemos tener diferencias en muchas cosas, pero tengo que decir también para nosotros como los cristianos que no creo que el mero hecho de que podamos definirlo, como lo acabo de definir, como un reposo en Cristo, como un cumplimiento supremo de un día, una persona. No creo que ir a una iglesia un domingo y pasar 1 hora y media o 2 horas
se circunscribe a la razón y al propósito de ese reposo. Y tengo que confesar, y lo digo público, que creo que lo estamos haciendo muy mal. No se trata de ir a un culto y levantar las manos en media hora. Es mucho más que eso. La tercera pregunta es la siguiente. ¿Debemos celebrar las fiestas que Dios instituyó en el Antiguo Testamento? Yo creo que, por ejemplo, cuando vamos a Levítico 23, que es la base que vemos para las fiestas, las fiestas establecidas, le llamamos de distintas formas, las fiestas de Yahweh, tampoco, no son fiestas mosaicas. Claramente, porque nos dice Yahweh, le habló a Moshe y le dijo, habla a los hijos de Israel y dile sobre los Moadim, los tiempos designados. Y estos tiempos designados, nos dice, las que proclamarán como convocaciones santas, estas son mis Moadim, tiempos designados. Y la Escritura nos muestra en la creación que inclusive el sol y la luna nos muestran los tiempos. Aún físicamente, el cuerpo del ser humano está diseñado para responder a las fiestas. El concepto del Shabbat, y yo estoy de acuerdo, o sea, Yeshua es mi Shabbat, pero como Yeshua es mi Shabbat, yo también reservo mi Shabbat, o sea, Shabbat para quien es mi Shabbat. Y cuando estoy celebrando este Shabbat, tengo que recordarme que viene un Shabbat. Porque yo entiendo que todos los que estamos aquí creemos en la venida del Mesías. Y cuando venga el Mesías, nosotros vamos a tener un Shabbat. Si creemos en un milenio, literalmente, va a ser un Shabbat de 1000 años. Y si eres amileniano, como quiera, bien interesante, porque había bastante amilenianos dentro de los puritanos y otros que conservaban el principio del Shabbat. Eso es historia, y preciosa de hecho. Pero entonces, ¿qué sucede? En ese milenio es un Shabbat, reposo. Vamos a estar disfrutando el Shabbat. El Eterno lo diseñó para que disfrutemos de él disfrutar de nosotros, y también nuestro cuerpo tenga descanso, refrigerio. ¿Y qué pasa? Cuando nos da la fiesta, mire, comenzamos, todo es un 7. El novilunio, que es una de las fiestas bíblicas. ¿Qué pasa? Es cada 4 semanas de 7 días. 7 por 4, 28. Vemos el diseño. Por eso yo afirmo el Shabbat del séptimo día, porque vemos el número 7 desde Génesis hasta Apocalipsis. 6 días, séptimo. 7 semanas, 7 meses, 7 años, 7 por 7, 49, años 50, Shemitah. Después entonces viene el jubileo. Y vemos un diseño, y las fiestas lo que hace es que nos están llevando a recordar el cumplimiento de los propósitos, la historia de salvación. Por ejemplo, primera fiesta, Pesach, Pascua, el Cordero. La salida de Egipto, para nosotros, la salida de Egipto, pero también nuestra libertad en el Mesías. Segundo, Shavuot, Pentecostés. ¿A qué? Al día 49, 7 por 7. Y el día 50, Shavuot, Pentecostés, derramamiento del Espíritu Santo y la entrega de la Torá. Luego entonces viene el séptimo mes, entonces es la fiesta, el completo, Yom Teruah, Rosh Hashanah, Rosh Hodesh, entrada del mes de Tishri, el séptimo mes, Rosh Hashanah, el comienzo del año civil hebreo, pero es el día que se tocan las trompetas. Las primeras dos han tenido su cumplimiento, pero ahora vienen estas fiestas. Yom Teruah, de que nos habla, se van a sonar los shofares
y que declaran, el Mesías viene. La venida gloriosa del Mesías. Y es un llamado a que nos preparemos. Segundo, Yom Kippur, el día de humillación y arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que humillarnos. Y luego, Sukkot, tabernáculo. Declaramos que vamos a hacer hecho su habitación, el gobierno establecido aquí en la tierra, y cada una de estas fiestas nos están señalando hacia ese tiempo. El concepto de las fiestas también creo que es relevante, importante, y aquí vamos a diferir, pero diferimos no desde el punto de vista de no reconocer la importancia de las fiestas. Nuevamente, todo lo que está en el Antiguo Testamento es importante, sombra, es tipo de lo que habría de cumplirse en Jesucristo. Y básicamente lo que el pastor está diciendo, y en esa parte estoy de acuerdo, que las fiestas marcaban una realización en términos del programa salvífico, podríamos llamar escatológico, que se habría de cumplir en Cristo. Yo en ese sentido no tendría ningún tipo de problema. Ahora, si lo que estamos hablando es de que debemos regresar, recuerden la primera pregunta, raíces hebreas, al movimiento hebreo, y que somos llamados los creyentes a tornarnos o a vivir de una manera similar a como vivían los judíos en el Antiguo Testamento, y entiendo que el pastor ha hecho en varias menciones de que esto es antes de Moisés, y con ello afirmando, diciendo que no es una cuestión que vino con la ley, sino que fue establecido aún antes de la ley, y con ello argumentando, porque es lo que está diciendo, que entonces al ser antes de la ley, está constituido como algo que no debería ser invalidado, pues habría que explicarlo. Estamos yendo a preguntas que se resolvieron hace 2000 años. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque cuando los gentiles pasaron a ser admitidos o entendidos que debían ser parte de la iglesia, me refiero a Hechos capítulo 15, allí claramente se estableció lo que se le debía exigir a los gentiles. Entonces, si estamos hablando de personas que en su vida personal creen que tienen ascendencia judía, que valoran unas tradiciones y que deben continuar haciéndolas, creo que hay espacio para que ellos las continúen haciendo en un sentido, como Pablo dice, que muchas de estas comidas y actividades podían tener cierto beneficio en el culto privado, personal. Pero si estamos hablando de algo que se constituye como algo que debe ser establecido como una ley y que quien no lo hace la viola, pues entonces tengo problemas porque, por ejemplo, cuando yo voy al libro de los Hechos y se establece por el Espíritu Santo que era lo que era requerido para los cristianos, miren lo que dice la Escritura. Estoy citando Hechos capítulo 15, versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, no a Gilberto, no a Pablo, no a Pedro, no a ninguno de ellos, al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y se mencionan, están explícitas, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos que os abstengáis de los sacrificios a ídolos de sangre, de ahogado, de fornicaciones, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. No veo que tuvieran que hacer fiesta. De hecho, no solamente Hechos establece que ese fue el consenso del liderato de la iglesia, sino que cuando voy a la carta a los Colosenses, claramente se establece que esa era la posición al menos paulina cuando establece en Colosenses capítulo 2, inicio en el versículo 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, el Sabbat, todo lo cual, escuche, usted no le debe interesar mi interpretación, ¿qué dice la Escritura? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, si a eso le unimos el libro de Hebreos, donde el autor de Hebreos tiene como propósito dejarle saber a la comunidad hebrea que se estaba regresando a las raíces hebreas y que era un acto de insensatez, porque el cumplimiento ya había sido logrado, establecido en Cristo,
No veo ninguna razón bíblica, teológica. Si otros lo han hecho o no, ese no es el punto. Es si lo enseña la Escritura, regresar a fiesta, lunas nuevas, no es lo que demanda la Escritura. Es permanecer en Cristo. La cuarta pregunta, ¿debemos abstenernos de comer ciertos alimentos que se estableció en el Antiguo Testamento? Bueno, nosotros estamos claros cuando se nos presentan la ley dietética y nosotros vemos el punto muchas veces de discusión, porque a través de toda la Escritura vemos una consistencia en cuanto a la dieta bíblica. Y podríamos ir a todos los textos, pero resumiendo, los textos bíblicos con respecto a la dieta nos dan unas reglas de, primero, tenemos que hacer un recuento en cuanto a la dieta. Muchos nos van a hablar de la dieta pre-diluvio. Y luego nos van a hablar de la dieta post-diluvio. Luego vamos a ir al libro de los Hechos, que muchas veces es malinterpretado. Y decía un estudioso que el libro más malinterpretado de toda la Biblia es el libro de los Hechos. Bueno, total. Por eso nosotros tenemos tantas formas de ver los pasajes, pero tenemos el pasaje de la visión de Pedro, del lienzo que baja, y hay muchos animales que son impuros, cosas que él no come, y entonces supuestamente, como lo estamos interpretando, la orden fue mata y come. Pero él no fue ordenado allí que saliera a ir a matar y comer. Era que fuera a la casa de un gentil, que él como judío no podía entrar. Cuando allí hay un derramamiento del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, entonces él comprendió, no había comprendido todavía, que realmente se trataba de, ellos estaban como judíos llamando a los gentiles que eran impuros, pero que una vez que un gentil respondía a la llamada del Evangelio, entonces ya no era un impuro, porque ahora Yeshua lo santificaba, ya era otro apartado, ya no es uno que es rechazado, al contrario, es uno que es recibido. Entonces no tiene que ver con el comer, porque todos vamos a estar conscientes. Como yo le dije, unos hermanos un día me dijeron, no, pero que mira, todo está bendecido. Yo dije, perfecto, vamos a ver. Dieta. Los chinos comen ratón. ¿Tú te vas a comer un ratón? Una hermana de nuestra iglesia va con un grupo a los guajiros. Le están celebrando una fiesta tremenda. Esto es real. Entonces ella se está preguntando, ¿qué es lo que hay en las ollas grandes? ¿Qué está hirviendo? Cuando ella ve, aparecen los sesos de mono. No van a comer sesos de mono. Entonces nosotros tenemos que entender que la dieta bíblica, y es bien importante, yo la acepté desde muy joven. Hasta el día de hoy, los hospitales no me pueden reclamar a mí. Mi salud la he disfrutado hasta el día de hoy. Yo tengo 78 años disfrutando de buena salud porque he seguido la dieta bíblica. La dieta bíblica no es para que te condene, la dieta bíblica es para cuidarte, para que disfrutes de tus años y tú puedas tener una vida de gozo, de alegría, de salud, que no tengas que estar lamentablemente enfrentándote a problemas cardíacos, al cáncer y tantos males que se pueden combatir con la dieta. Y para terminar, es bien interesante todos los libros que se están escribiendo de médicos
que han estudiado la dieta bíblica y lo puede presentar a médicos que están utilizando la dieta bíblica para que sus pacientes sean sanos de cáncer y lo han hecho. Interesante. Nuevamente son preguntas que creo que responde la Escritura, y si las responde la Escritura sería para mí imprudente no leer la Escritura y que ustedes vean lo que dice la Escritura. En Romanos capítulo 14, cuando se aborda el tema de la alimentación, quisiera leerles lo que la Escritura dice en el capítulo 14, versículo 2, inicio, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, si a eso le sumamos, y voy a usar el pasaje que ya el pastor Darío utilizó, él estaba haciendo referencia ahorita con Pedro a Hechos capítulo 10, donde Pedro va a recibir una visión y un llamado a ir a casa de Cornelio. Pero el contexto es el siguiente, porque es mucho más que alimentos, no se trata de alimentos. Los alimentos son secundarios en la narración. ¿Cuál es el verdadero problema exegético en Hechos capítulo 10? Pedro, como podrán haber visto luego en Hechos capítulo 15, no todos los judíos entendieron, se les hizo fácil al pueblo de Judá asimilar, entender que Dios había de llamar a los gentiles a salvación. Muchos de ellos pensaban que el Mesías era un Mesías de exclusividad judía, y no estoy diciendo que anteriormente no pudiesen haber gentiles que pasasen a ser parte del pueblo, pero tenían que proselitarse. Y ser un prosélito incluía, bueno, la aceptación de la ley con todos sus mandamientos, 613 mitzvot, y encima de ello la circuncisión, entre otros aspectos, como estaba el declarar que iban a obedecer la ley. El problema en Hechos capítulo 10 y en el capítulo 15 es que Dios comienza a hablar. Fíjense que Hechos 15 responde a Hechos 10. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro responde en Hechos 15 a favor de Pablo y Bernabé que no se les imponga a los gentiles alimentaciones y otras cosas? Porque Dios lo había aclarado en su vida en Hechos 10. Pedro pensaba que los gentiles eran inmundos, pero no había entendido que realmente los animales, entre otros aspectos, que se declaraba lo que era lícito de lo ilícito, lo que era pecaminoso de lo que era santo, lo que era bueno de lo que era malo, era sombra y tipo para que pudieran entender de antemano que hay cosas que para Dios eran sagradas, eran buenas, y otras no. Así que Pedro va a tener una visión cuyo propósito no es hablar de la dieta, sino más allá usar la dieta para decirle que en el cumplimiento de la obra en Cristo y el nuevo pacto, hablar de dietas y de bueno y malo con animales es no haber entendido que el verdadero mal no está en un animal. Génesis declara que todo lo que Dios creó es bueno. Tendríamos que entrar en contradicción con los registros históricos y entonces decir que a Moisés se le fue la mano cuando declaró que todo era bueno. No, lo que está sucediendo es que Pedro debe reconocer que tanto el pueblo de Israel como los gentiles que están sin Dios, sin arrepentimiento, eran inmundos. Y que una vez alguien por la gracia de Dios es llamado a salvación, ya pasa a ser una persona delante de Dios, santa, sagrada. Los judíos lo van a ver como, si usted escuchó, y no estoy diciendo que eso sea lo que el pastor cree porque no le he preguntado, pero vea que él lo mencionó como que los gentiles eran lo inmundo. Pero el Nuevo Testamento enseña que la razón por la que el pueblo no entró a la tierra prometida, el que salió de Egipto, porque fueron condenados a morir en el desierto, Hebreos 3 al 4, fue porque no habían creído, porque eran inmundos. Entonces no se trata de la circuncisión del octavo día. Pablo dice, aquí nadie diga que es creyente porque es circuncidado conforme a la carne,
porque el verdadero judío es aquel que ha recibido la circuncisión del corazón. Por lo tanto, no se trata de conceptos de animales, no estamos quitando, eran leyes, prefiguraban, tipificaban un concepto mayor. Nuestra necesidad de salvación en Cristo. En Cristo somos limpiados. Y Pedro lo entendió en casa de Cornelio. La quinta pregunta es, ¿qué beneficios tendría la iglesia al volver a las raíces hebreas? Para mí esa pregunta me causa una tremenda alegría, porque como pastor de más de 5 décadas, haber disfrutado de la celebración de la fiesta del Shabbat, no lo celebramos por ellos mismos, sino que son un medio, nos apuntan a. Así que cada vez que, por ejemplo, celebramos el Shabbat, estamos anticipando la venida del Mesías. Pero ya estamos empezando a gustar del reino, porque con el Shabbat estamos declarando este día es, como dicen los rabinos, es una isla en tiempo y en espacio. Es un tiempo completamente separado. Bien rapidito, espero que pueda tener el tiempo para esto. Científicamente se descubrió el doctor Franz Halber, que murió recientemente, se le llama el padre de la cronobiología. Habla de los biorritmos definiendo 2 de ellos. El circadiano, es decir, un ritmo alrededor del día, relacionado con los acontecimientos que se dan durante el día y sus oscilaciones en las funciones vitales del ser humano, como por ejemplo el periodo de sueño y vigilia, la producción hormonal, etc. Ese es el biorritmo. Pero ahora viene otro biorritmo, el que se llama circa septanal. Esto nos va a sorprender. El correspondiente a los cambios biológicos producidos durante un periodo de 7 días. Los ciclos circadianos se ven afectados por las variaciones de la luz y la temperatura. Sin embargo, para entender los ciclos circaseptales, sorprendentemente, tenemos que abrir las escrituras, que se nos dice, los ciclos de 7 días, en el 7º día, tu cuerpo fue diseñado y está escrito en tu fisiología de que tu cuerpo en el 7º día te dice, yo necesito descansar. Si rompes con mi ritmo, me estás afectando a mí. Entonces, ahí viene. Luego, la dieta bíblica, buena. Yo no te voy a condenar, pero es buena, porque el Eterno está cuidando de tu salud y a la misma vez te va a recordar, y esto es lo bueno, que tenemos que evitar comer todo aquello que nos contamine. Y eso tiene que ver con lo natural y eso tiene que ver con lo espiritual, porque estamos hablando de sombra, pero yo no puedo separar la sombra del que la produce. Imposible. Y cuando se está hablando en Colosenses, hay una gran pregunta. ¿A quién se le está refiriendo de que nadie te juzgue? Porque en la congregación de Colosa había 2 tipos de creyentes, gentiles y judíos. ¿A quién se le está diciendo que no te juzguen y por qué juzgar? Porque realmente los gentiles venían de fiestas también. Tenemos que reconocer lo siguiente. Los gentiles que vinieron a los pies de Yeshua venían con sus fiestas también. Y lamentablemente, cuando la iglesia se olvida de sus raíces hebraicas, las abandona, ¿qué hizo? Dejó las fiestas bíblicas. Eso lo podemos demostrar en la historia, porque yo les puedo mostrar históricamente que todavía en España, habiendo ya pasado yo no sé cuántos concilios, todavía en España se perseguía a monjas, sacerdotes, etcétera, porque todavía seguían celebrando el 14 de Nisan para la Pascua. Y luego vamos, los creyentes, estos que fueron antes de la Reforma, todos continuaron con ese plan. ¿Por qué? ¿Por qué ellos que estaban recuperando las Escrituras?
¿Por qué ellos volvieron a ese plan? Pero entendieron que era el bíblico. Era el bíblico. Entonces, lo tercero es que las fiestas, la dieta y el Shabbat. Pero volver a las raíces hebraicas va a un punto que quiero tomar, y espero que no se me termine el tiempo rápido, es el estudio de las Escrituras. Este libro es producto del pueblo judío. Un Mesías judío, unos discípulos judíos y una escritura hebraica. Y para poder entender esta escritura, nosotros tenemos que adoptar no una mente occidental, tenemos que adoptar una mente hebraica. ¿Por qué? Porque está llena de hebraísmos. Y así esto nos va a ayudar. Muy bien. Voy a tener que repetir algo de lo que ya había dicho con la primera pregunta, porque ya ahí había empezado a aseverar o afirmar que ciertamente podemos sacar cosas que son buenas y necesarias en términos de reconocer ese bagaje cultural, esa palabra que fue entregada a ese pueblo hebreo, que interesantemente siempre se usa la palabra hebreo, a veces no se habla de la etimología correcta y ni tan siquiera tenía que ver con el lenguaje hebreo. Hebreo realmente significaba los que del otro lado vienen, porque permítame explicarles que Abraham no era israelita porque el pueblo de Israel no existía. Abraham venía de Ur de los Caldeos y así lo certifica el libro de Josué en el capítulo 24 cuando dice que nuestros padres venían del otro lado y eran idólatras. No solamente ellos, Ezequiel cuando habla de la destrucción y lo que había pasado con el primer templo de Salomón, claramente afirma que tanto Israel como el Reino Unido se había dividido entre el reino del norte y el reino del sur, usando una analogía de dos hermanas, una mayor y una menor. Dice que la hermana menor, que representa al reino de Judá, se había prostituido específicamente con los caldeos y los babilonios, porque ese era el lugar de su nacimiento. Abraham no viene de Israel porque Israel no existe, es un concepto que se desarrolla posteriormente. Isaac no es israelita porque Israel no existe. Jacob no es israelita porque tampoco ni siquiera será su nombre. Ese es el nombre que se le va a dar. 75 personas van a entrar a Egipto conforme a la profecía de Génesis capítulo 15, que se multiplicarían y serían una nación. Y es entonces que como las palabras surgen y también hay cambios en el significado etimológico, posteriormente los hijos de Jacob, los hijos de Israel, vienen a representar o a ser llamados el pueblo de Israel siglos después, básicamente posexílico egipcio. Entonces hablar de un pueblo de Israel como si ese Israel estuviese desde el inicio no es correcto, no existe. Si volver a las raíces hebreas nos enriquece interpretativamente porque algo afirmamos todos los que estudiamos la Escritura, que es necesario el contexto. Y claro, ir al contexto en ocasiones, si estamos en el Nuevo Testamento, nos lleva a ir 2000 años atrás y ver cómo ese pueblo judío en la Judea del primer siglo bajo el Imperio Romano, cómo vivían, cuáles eran sus costumbres, para poder entender por qué al varón se le habla de esta manera o a la mujer de la otra, por qué antes de cierta edad no podían pasar a ser parte de la sinagoga, por qué Jesús a los 12 años pasaría a ser parte de la sinagoga, por qué le declararía a María José, ustedes saben que es necesario estar en la casa de mi padre, cuando en otras ocasiones no había podido compartir con esos mismos líderes porque era menor de edad. Si se trata de ese contexto, ese marco histórico que no se limita a ese periodo, pues muy bien. Si estuviéramos estudiando el libro de Daniel y estamos estudiando el capítulo 10 y 11 y estamos bajo ese imperio griego, es necesario ver lo que pasó en los días de Antíoco Epífanes IV, lo que llevó a la revolución macabea, y ciertamente hay que estudiar historia no del pueblo hebreo, historia aún de Grecia, de cómo se formó el pueblo. Si de eso estamos hablando, eso enriquece. Y no enriquece, es necesario para una comprensión, porque no podemos brincar el contexto, y en ocasiones lo hace la iglesia por desconocimiento y colocar nuestro contexto como el contexto interpretativo. Pero si estamos hablando, vuelvo a la primera pregunta con la que comenzamos, si de raíces hebreas
se trata de volver a vivir como el pueblo en el pasado, es no entender el propósito de la ley, porque el mismo propósito de la ley, conforme a Gálatas capítulo 3, no fue cambiar la promesa, la salvación siempre fue por una promesa. Pablo claramente dice, la ley vino 430 años posterior y no tuvo el propósito de cambiar el plan de Dios, porque Dios siempre ha operado en plan A, no necesita plan B, y el verdadero propósito de la ley en sus 613 mandamientos no era declarar que el pueblo judío podía ser justificado por la obediencia a la ley, todo lo contrario, era decirle, yo espero que ustedes me santifiquen en todas las áreas de la vida, y en todas las áreas de la vida ustedes son culpables, por lo tanto necesitan un redentor, y ese es Cristo. Acabamos la primera ronda de preguntas y vamos para la segunda sección donde cada pastor se preguntará y empezaremos con el pastor Darío Rodríguez que preguntará al pastor Gilberto Rufat. Pastor, te felicito. Yo creo que no estamos debatiendo, lo estamos enriqueciendo. Porque quizá estemos presentando dos opiniones, pero son dos opiniones en la cual no se contradicen. Yo no creo que lo que tú estás afirmando estés contradiciendo, ni yo te esté contradiciendo. Quizás mi énfasis y el tuyo pues sean distintos en algunos momentos, pero ambos estamos pastoreando y tenemos una enorme responsabilidad con nuestro pueblo. La pregunta que te haría, ¿debemos nosotros de renunciar a nuestras raíces hebraicas cuando tiene que ver la naturaleza de la primera comunidad de creyentes? ¿O debemos de cavar más profundo y poder descubrir las riquezas que éstas tienen para nosotros? Si estamos hablando ciertamente nuevamente de buscar el contexto, de entender ese desarrollo de ese plan soteriológico, de cómo Dios ha obrado a través de la historia de manera soberana, que estoy seguro que estamos de acuerdo, me parece que es enriquecedor. El problema mío, teológico, y mío porque lo plantea la Escritura, es cuando pensamos y hacemos esa división y establecemos una raza, una etnia, con algunos detalles de alguna superioridad que no lo admitimos necesariamente, solo buscando, bueno, pues Jesús era judío, pues eso significa que era israelita, eso significa que Israel es sumamente importante. Entonces, si estamos hablando de eso, yo creo que estamos totalmente ajenos a la Escritura, estamos cambiando la Escritura, porque yo veo la interpretación del Nuevo Testamento de manera clara, inequívoca. Por ejemplo, Pablo va a decir, y es un judío de judíos, fariseo en cuanto a la ley, y cuando cita Romanos capítulo 4, en Romanos capítulo 4 va a decir que la razón por la que Abraham fue justificado antes de la circuncisión era para establecer, para dejar constancia previa de ¿qué? Que Abraham sería padre tanto de circuncisos como incircuncisos. Esa es la interpretación que yo encuentro en la Escritura. Fíjese que la circuncisión no va a suceder sino hasta el capítulo 17. Y dicho sea de paso, Isaac no ha nacido, Ismael está presente y Dios le va a pedir en ese momento dado que ya que Dios ha declarado que la circuncisión es señal del pacto, que entonces bendiga de una vez a Ismael y por medio de Ismael se lleve la bendición, a lo cual Dios va a responder a Abraham que no lo va a hacer de esa manera, porque él había establecido soberanamente que el pacto sería mediante un hijo que le daría por medio de su esposa, y ese es Isaac. Ahora, escuchen bien, había sido circuncidado, y siendo circuncidado no heredaría. Entonces, no podemos establecer ese criterio de que hay un pueblo que es el que rige, que es el medio de ejemplo, porque si somos honestos, lo menos que Israel presente en el Antiguo Testamento es un buen ejemplo. Y no lo digo yo, el primer mártir de la iglesia le costó la vida decir lo que yo estoy diciendo.
El propio Esteban, al declararle al pueblo y hacerle un registro histórico, le dice, nosotros hemos sido un pueblo duro de servicio, incircuncisos de corazón, y por eso nos ha pasado lo que nos ha pasado. Entonces, llevarnos al Antiguo Testamento para querer colocar un pueblo como el modelo y el ejemplo, no es bíblico. Si estamos hablando que de ese pueblo, conforme a la carne, vendría el Mesías, yo no tengo problema. Que Dios haya decidido, como decidió, utilizar a María como un vaso para que de esa mujer naciera en cuanto a la carne el Mesías, yo no tengo ningún problema. Pero no le veo, pastor, con toda honestidad, ese énfasis desmedido que no lo estoy viendo en usted, porque tengo que decir que no se conforma a la media de lo que yo entiendo son los mesiánicos, es un poco su concepto, tal vez por su bagaje y su trasfondo reformado, evangélico, con respeto y con un entendimiento que otros no tienen, pero no puedo ver en el pueblo judío un pueblo superior y que los gentiles simple y sencillamente debemos mirar a Israel porque Israel, sus costumbres, sus tradiciones, forman la ética, la moral. No, todo lo contrario, yo puedo ver en ese pueblo lo que puedo ver en cualquier gentil. Un pueblo carente y necesario de salvación. Se lo resumo. ¿Qué hicieron profetas como Isaías, Ezequiel y Jeremías? Decirle al pueblo, Isaías 6, Ezequiel 37, Jeremías 31, Dios necesita cambiarnos el corazón. Hasta que Él nos circuncide el corazón no vamos a poder servir a Dios. Tenían todas las leyes, pero no las cumplían, porque no tenía que ver con ser un pueblo de sangre, donde Dios no obrado en el corazón, judíos gentiles, estamos perdidos y van al mismo infierno. Ahora el pastor Gilberto Rufat hará la pregunta al pastor Darío Rodríguez. Sí, yo me gustaría usar la escritura para basar, ¿verdad?, la pregunta y que el pastor Darío, ¿verdad?, pues pueda decirnos cuál es su entendimiento con relación a esta pregunta, y es, tradicionalmente, y ahora lo hemos visto con toda esta incursión de la guerra que continúa haciendo Israel en Gaza, en otros lugares, tradicionalmente se ha usado, especialmente en Estados Unidos, Génesis capítulo 12, versículos 3 y 7, como piedra angular, como fundamento para establecer que la promesa que Dios le da a Abraham por medio de la simiente representa al pueblo de Israel. De hecho, en Estados Unidos parece ser la única ordenanza que hay que seguir. Las demás leyes no. Solo hay que bendecir a Israel, no importa lo que hagan, porque bueno, pues Dios nos va a bendecir. Esa promesa que Dios le da a Abraham, se la estaba dando a un pueblo de exclusividad, o sea, era una promesa de exclusividad judía. Es esa promesa solo para el pueblo de Israel, y siendo para el pueblo de Israel de la única forma o manera en que los gentiles pueden ser añadidos es básicamente siendo prosélitos, sometiéndose a la ley, a la obediencia. En otras palabras, Dios tiene dos pueblos. Dios tiene un pueblo de Israel y la iglesia, o tiene un solo pueblo y es Israel, y la iglesia y los gentiles nos tenemos que colocar dentro del Israel. Génesis 12:3, ¿es una promesa de salvación judía o es una promesa de salvación de un Mesías ungido, un Cristo para todo aquel que cree? Hay algo bien interesante. Me gusta la pregunta porque tiene muchas ramas. Esto es un árbol con muchas ramas. Primero, tenemos que reconocer que ese pueblo antiguo fue y es pueblo escogido. En ningún momento Dios lo ha rechazado, porque eso es bien interesante. A Saulo de Tarso, algunos están diciendo, bien interesante, algunos mesiánicos, que no soy de ellos, dicen que Saulo de Tarso es un hereje. ¿Por qué? Porque está diciendo algunas cosas que a ellos no le caen simpáticas. Pero si vamos, hay una teología en que yo creo que tú y yo vamos a estar de acuerdo, la teología del pacto. Un solo pacto. No dos pactos, no tres pactos,
un solo pacto. Pero ¿qué sucede? Dentro de ese pacto hay un pueblo que fue hecho pueblo de pacto para abrir el camino a los otros pueblos para que fueran hechos parte del pueblo de pacto. Bien interesante que todos los grandes predicadores, y tengo que hablar de ellos un segundito, los calvinistas, muchas veces se dice que los calvinistas no le daban lugar a Israel, y eso es falso. Eso es falso porque el concepto de elección no puede ser echado a un lado. Él es el que elige. Él eligió un pueblo, pero ¿para qué eligió ese pueblo? Para el pueblo que no estaba elegido entrara dentro de esa elección, por eso era parte del pacto completo. Pero dentro de ese pacto completo tenemos que ver entonces en Romanos 11 que Saulo de Tarso nos está diciendo lo siguiente. Digo entonces, ¿acaso han tropezado para que cayesen? De ninguna manera, sino que por su tropiezo la salvación vino a los gentiles, en hebreo para los goyim, para provocarlos a celos. Entonces, ¿para qué nosotros estamos? Para provocarlos a celos. Nosotros tenemos una tarea como iglesia. Yo me siento parte de la iglesia de Quejilá, aunque me siento parte de Israel, pero la tarea nuestra es provocarlos a celos. Tenemos que reconocer que ellos fallaron de ser luz a las naciones, pero nosotros hemos estado fallando también. Se nos da la orden en la Escritura, vayan a Jerusalén primero. No, la orden es, vayan a Orlando, vayan a Dallas, vayan a Houston, porque ese es el llamado en el día de hoy. Es el error. Y entonces aquí nos está diciendo, ellas fueron desgajadas porque no creyeron, pero tú por la emuná estás en pie, por la fe. No te exaltes en tu mente si no temes, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, ciertamente a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim, severidad para los que creyeron, pero bondad para contigo. Si permanece la bondad, de otra manera tú también serás cortado. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Pues si tú fuiste cortado del olivo silvestre, que es tu condición natural, fueron cortados e injertados en el buen olivo, cuánto más ellos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. O sea, la presentación aquí dentro de la visión del pacto, tenemos la visión en el olivo. O sea, nosotros, los gentiles, no éramos parte, pero ahora a través de Yeshua, sí, somos parte, porque el pacto nos incluye. Ese pacto es para todas las naciones. Pero ahora que ha habido ceguera en el pueblo de Israel, vamos rapidito, el pueblo de Israel necesita de unos creyentes en Yeshua que vivan esa pasión y le podamos ser provocadores a celos a ellos. Y lo último, Israel como tierra fue prometida también por el Eterno. Hay un gobierno en Israel y eso no quiere decir que el gobierno que esté sobre Israel representa la voluntad divina, porque tanto ellos como nosotros tenemos que rendirle cuentas al Eterno. Y mucho de lo que está ocurriendo es porque lamentablemente hemos desarrollado, y no soy de ellos, una identidad tan extrema para con Israel que todo lo bueno que sale de Israel lo vamos a aplaudir y todo lo que salga malo de Israel lo vamos a encubrir. No puede ser. Yeshua viene para juzgar y el que esté preparado entrará en el reino y el que no esté preparado, se llame como se llame, será condenado por la eternidad. Dentro del plan y el propósito del Eterno, ¿cómo tú ves el lugar de Israel en el tiempo presente? Muy buena pregunta. Sí. ¿Ya terminó la pregunta? Sí. Podría añadirle más, pero está bien, porque yo creo que tú vas a poder cubrir. Yo no creo,
conforme a las Escrituras, aunque usted estaba citando ahorita, o lo que estaba abordando, se trata sobre Romanos capítulo 11, claramente, que tiene que ver con el cántico profético de Moisés, Deuteronomio capítulo 32 y especialmente el versículo 21, la provocación a celos. Sí. A celos, no de los gentiles, a celos de los judíos. El celo lo tendrían el pueblo de Israel al ver la conversión grande que prevalecería entre naciones que no eran consideradas dentro del pacto. Pero si me pregunta por el pueblo de Israel, si yo creo que en este mismo momento dado, no si durante la historia de la redención, porque en eso vamos a estar de acuerdo, que Dios señala un pueblo, que a ese pueblo, como Pablo dice en Romanos 4, se le entregó la ley, y que eso no los hacía superiores, dice, pero sí los hacía responsables ante Dios de haber recibido una revelación, una verdad que debía ser vivida, debía ser comunicada, debían ser luz a las naciones, lo que no sucedió. Entonces, si estamos hablando de esa parte, Israel tiene parte y no se puede negar dentro de la historia de la redención. Pero si estamos hablando en términos escatológicos, en términos de los acontecimientos del cumplimiento en Cristo, si Israel como nación continúa siendo lo que algunos consideran o llaman el reloj profético de Dios, pues mi contestación es un rotundo no. No soy de la escuela de la teoría del reemplazo, donde la iglesia ha venido a sustituir a Israel. No, creo que la iglesia forma parte del cumplimiento de las promesas del nuevo pacto. Déjeme ponérselo de esta manera. Cuando uno está en Mateo capítulo 16 y Jesús declara antes de su última semana en Cesarea de Filipo con sus discípulos, ¿quiénes ustedes piensan sobre mí? Refiriéndose a los apóstoles, sabemos que Pedro va a hacer aquella gloriosa afirmación de que Cristo, no Pedro, es la roca. Y se le va a reconocer por lo que hace. Sin embargo, dijo que la iglesia sería fundamentada sobre la roca. Si la iglesia es un concepto nuevo testamentario, una nueva identidad, yo esperaría que en ese momento los propios apóstoles le dijeran a Jesús, un momento, ¿nos podrías aclarar, como hicieron en otros momentos, como por ejemplo en Mateo capítulo 13, ante la parábola del sembrador? No entendemos por qué todo lo hablas por parábola. Nadie le dijo a Jesús, ¿a qué te refieres con una iglesia? Porque si es un concepto que nace nuevo, la eclesia del griego, pues entonces sería una nueva identidad. Tengo problemas porque los judíos saben, que los mismos hebreos, que eso es mentira. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, el Tanakh, 250 años antes de Cristo, en Alejandría, la Septuaginta, la versión de los 70, traduce las palabras hebreas tanto para congregación como asamblea como eclesia. Entonces, en el Antiguo Testamento hay 77 menciones a la iglesia. Pues no podemos decir que la iglesia es un concepto nuevo. La iglesia es el cumplimiento del soberano plan de Dios en Cristo, y estando cumplido y teniendo un cumplimiento soteriológico de alcanzar, de hacer cumplir la promesa de Génesis 12:3, donde no era ascendencia la simiente conforme a Gálatas capítulo 3, versículo 16, es Cristo. Entonces todos los que estamos en Cristo somos parte de Israel. Lo resumo. En Efesios, Pablo dice que va a comunicar el misterio de Cristo. ¿Y cuál es el misterio de Cristo? Efesios capítulo 3, 1 al 7. ¿Y cuál es el misterio? Que aunque no había sido declarado de manera abierta, tanto gentiles, dice Pablo, por el Espíritu, como judíos en Cristo, formarían y pasarían a ser parte del mismo pueblo bajo las mismas promesas. En otras palabras, que no se trata de que los gentiles llegamos a ser colocados posteriormente, sino que en el plan eterno, en la salvación, en el decreto divino, ya estaban los gentiles. Y no se trata de una barrera de división, que esa división la creamos en un sentido humano, porque esa barrera ha sido dividida según Efesios 2. Así que yo no veo que Israel cumpla un plan profético mayor, sino que están como todos los pueblos con la misma necesidad de mirar a Cristo para salvación. Yo oro por ese pueblo y debo orar por ese pueblo, y la iglesia debe predicarle a ese pueblo, porque el 14 de mayo de 1948 no cumplió ninguna profecía. Aquello fue el cumplimiento de un movimiento ateo llamado sionismo, que nada tiene que ver con lo religioso. Pastor
La otra pregunta sería en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, allí claramente se establece que la razón de la circuncisión posterior a la justificación, dos términos teológicos para los que nos escuchan, cuando estamos hablando de la justificación, estamos hablando de un acto legal por el medio del cual somos declarados totalmente libres, exonerados, pero no a ningún costo, al costo del acto redentor de Cristo por medio de la fe. Entonces Abraham es el modelo, no Moisés, de la soteriología, de cómo somos salvos. Abraham fue salvo según Génesis capítulo 15, versículo 6, por medio de la fe. Pero no es hasta el capítulo 17 que recibe la circuncisión. Y mi pregunta es, ¿por qué? Si el registro antiguo testamentario establece que la salvación es por la fe, y el Nuevo Testamento también afirma que la salvación es por la fe, sin la circuncisión de la carne, que tampoco fue impuesta por la iglesia, ¿por qué entonces hay movimientos de raíces hebreas como mesiánicos que insisten en que debemos cumplir esas ordenanzas para realmente poder pasar a ser parte del pueblo, cuando la Escritura declara que estamos en Cristo solo por medio de la fe? Uh-huh. El tema de la circuncisión es un tema bastante vasto, pero lo interesante es que en Hechos 15, que ahorita se estaba citando, se habló de la circuncisión, pero no se habló del Shabbat. O sea, la discusión que surge entre los creyentes, y eso lo tenemos que entender, porque los que eran de la circuncisión ven a todo ese pueblo que está entrando, y algunos de ellos eran bien dogmáticos en cuanto al asunto de la circuncisión, y le querían, y esto nosotros no estamos de acuerdo. Yo entiendo que algunas raíces hebraicas sí, pero el conflicto que hay en Hechos 15 es, mira, tú te convertiste en Yeshua. Ah, no, tú no eres convertido completo, porque tú eres un pagano todavía. Tú tienes que ir a hacer el misbeh, la inmersión. Tienes que hacer tu circuncisión, te conviertes en judío, y ahora que tú aparentemente eres hecho un judío, ahora entonces tú vas a reconocer a Yeshua, a Jesucristo de Nazaret, como tu Salvador. Entonces ahí ellos no, lamentablemente, pasó en aquel tiempo, y como alguien decía, el que desconoce la lección de la historia tiende a repetirla. Eso estaba allí en el letrero de aquellos que se tomaron el agüita, aquella con el juguito, allá en Guyana. Allí estaba un letrero en el mismo pasillo donde se tomaron el juguito. ¿Qué pasa? En el día de hoy, si nosotros le decimos a la gente, nosotros podemos ver la circuncisión como una buena práctica en muchas maneras, inclusive hasta por salud, etcétera. Viene el Mesías y está sonando el shofar ya. Pastor, ¿está preparado para el rapto? ¡El rapto viene! El rapto viene. La realidad es que en Yeshua estamos completos. Yeshua, la salvación nuestra es por el favor inmerecido del Eterno. Somos salvos por gracia, justificados pues por la fe. Fe evidentemente no es mental, porque el concepto de fe hebraico es emuná, fe en obediencia. Yo tengo que actuar en fe, mi fe tiene que producir. Pero ¿qué sucede? Si en el día de hoy nosotros vamos a decirles que tú tienes que convertir en judío, se nos está olvidando que el plan soberano y eterno es que todas las naciones vengan al conocimiento del Mesías. Blancos, negros, rusos, polacos, etcétera, etcétera.
¿Y qué es lo que requiere el Nuevo Testamento? Y lo tenemos, porque entonces ahí ya yo quiero resumir nuestras convicciones. Nosotros como mesiánicos, la línea es, nosotros vamos a seguir el judaísmo de Yeshua, no el judaísmo de los fariseos o de los judíos que se fueron formando después de la resurrección de Yeshua. Ese judaísmo farisaico, legalista, de Talmud y de todo eso, nosotros no somos llamados a ser talmudistas, nosotros somos llamados y tenemos... ¿ah? Como los caraítas. Exacto. Nosotros somos llamados a ser cumplidores de esta escritura. ¿Y nos separamos de los demás creyentes? No, porque nosotros no podemos cuestionar la fe de ninguno. Todo aquel que proclama que Jesucristo es el Señor, o podríamos decir Yeshua es Adonai, pues mira, ese es mi hermano. Si no está practicando algunas cosas que yo practico, pues yo antes tampoco les estaba practicando. Y yo era salvo. O sea, por ejemplo, yo no te puedo decir a ti o a otros, mira, tú no estás en la salvación. Yo tengo que reconocer, tú estás en la salvación, tú estás caminando dentro de la salvación, y yo estoy caminando dentro de la salvación. Yo he adquirido un entendimiento, quizás el tuyo sea distinto, pero a la postre, quien nos ha unido y nos ha unido es esta salvación tan grande y ese amor soberano del Eterno que tenemos que reconocer. Yahweh es soberano. Y dentro de esa soberanía, un pacto. Y dentro de ese pacto, tú y yo fuimos hechos parte. Entramos ahora a la tercera sesión donde estaré realizando una pregunta para cada pastor. Bueno, empezaré con el pastor Darío. En Mateo capítulo 5, versículo del 17 al 20, voy a leerlo para que la gente, para las personas, ¿verdad?, que puedan entender un poco esta pregunta. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas o fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pastor, ¿podría explicarme qué se refiere este capítulo y este versículo? Precioso capítulo. Aquí vamos a tener que entender entre ley y ley, porque muchas veces realmente en la Escritura están los conceptos de ley, del aspecto legal, y está el otro de enseñanzas. Yo entiendo que aquí Yeshua nos está hablando de las instrucciones, como nos dice aquí, no piense que he venido para abolir la Torá, la instrucción, o los Nevi'im, los escritos y los profetas. Yo he venido para abolir, sino para cumplir. Y cuando nos dice para cumplir, ahí no nos está diciendo, yo he venido como algunos, y a mí me asusta esto, desde sus predicaciones, que están diciendo, Jesucristo en la cruz clavó los mandamientos. Yo me asusto porque Yeshua es la Torah viviente. Entonces, ese es el concepto. Él es la palabra viviente. Él es la Torah viviente. Entonces, Él nos está diciendo aquí que hay una Torah, que son las instrucciones del Eterno, que esas van a permanecer. Y aquí nos dice, cualquiera que entonces quebrante el menor de estos mandamientos y enseñe al hombre así, sería llamado el menor en el reino de los Shamayim, de los cielos. Cuando yo escucho a muchos decir que nosotros estamos libres de la ley, la gran pregunta es, ¿de qué ley? Nosotros estamos libres de la ley farisaica. Nosotros estamos libres de las leyes, de las leyes, de las leyes. Pero nosotros no podemos escapar de la ley del Eterno.
¿Por qué? Porque Yeshua dijo, el que me ama, guardará mis mandamientos. Nosotros no guardamos los mandamientos para ser salvos. Nosotros guardamos los mandamientos porque somos salvos. La salvación viene por gracia, pero somos obedientes por amor. Por amor respondemos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no debemos de confundir gimnasia con magnesia. Los mandamientos del Eterno se guardarán y se seguirán guardando. Es bien interesante porque la Escritura nos dice que aún en el milenio estaremos celebrando el Shabbat y subiremos a Jerusalén para adorar. Eso está allí claramente en la Escritura. Nosotros estamos participando. Todo esto son disfrutes de lo que ha de venir. Estamos disfrutando de la obediencia. Y en el día de hoy, según vayamos creciendo y madurando, vamos a ir captando más y más el carácter de Yeshua, porque nuestro modelo tiene que ser Yeshua. Yeshua obediente, yo voy a ser obediente. No porque me voy a presentar delante del otro como yo estoy mejor que el otro, porque tenemos que recordar que nosotros somos salvos por gracia y esto no es de nosotros. Tenemos que ser agradecidos porque llegó la gracia. El poder de Dios llegó a mi vida. Él me rescató. Y como yo me debo a Él y soy propiedad de Él, entonces yo soy, y voy a usar una frase que me gusta, yo soy esclavo de la gracia. Pastor Rufat, me gustaría escuchar su interpretación de Mateo 5, del 17 al 20. Dentro del contexto de establecer que Jesús es el Mesías, cuando claramente inicia en el versículo 17 diciendo, no penséis que he venido está hablando de Él, Jesús, para abrogar la ley y los profetas. En ocasiones en el Nuevo Testamento, el Tanakh es el Antiguo Testamento hebreo, tiene 3 partes. El Nuevo Testamento a veces señala 2 partes para hablar de la totalidad, en ocasiones 3. Cuando aquí está hablando de la ley y los profetas, es un resumen de decir el Antiguo Testamento. Y Jesús lo que está declarando que Él ha venido a cumplir lo que el Antiguo Testamento hablaba de ¿quién? De Él, porque Él es el Salvador, Él es el ungido, por eso habla de cumplir. Ahora, ¿por qué dice que de cierto, versículo 18, nada podría pasar o cambiar, no podía quedar una jota ni una tilde, refiriéndose obviamente nuevamente a esa escritura? No, ¿por qué no podía quedar fuera? Porque tenía que ver con el cambio de un cielo hacia una nueva tierra. El cielo nuevo y tierra nueva representan el cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿En qué sentido? Cuando se establece el Antiguo Pacto, se establece Moisés llamando al cielo y a la tierra, no los personifica para decirle al pueblo, esta es la demanda del Altísimo, de Dios, y los cielos y la tierra son testigos de que si ustedes no cumplen con esto han de ser juzgados. Jesús viene a cerrar ese antiguo pacto para dar paso al nuevo pacto, pero no a cerrarlo en términos de que esa ley debe quemarse, no tiene sentido, todo lo contrario, de llevar la ley a su verdadero propósito que lo establece el libro de Gálatas. Ese ayo es el esclavo. El propósito de la ley no era decirle al pueblo judío, aquí está el potencial que ustedes tienen, no lo han descubierto. Ustedes ven esos 613 mandamientos, esas son todas las áreas que ustedes tienen la capacidad de obedecer a Dios. Todo lo contrario, el verdadero propósito de la ley era llevar al pueblo a reconocer que estaban perdidos. Por lo tanto, el único que podía cumplir esa ley era un hombre bueno. Es la conversación del joven rico con Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Porque el joven cree que por medio de la ley puede ser justificado y ser salvo. No, Jesús viene a cumplir la ley que ningún hombre puede cumplir para que el verdadero propósito se exprese. La ley, por un lado, paradójicamente nos condena, pero también nos lleva a entender la necesidad de un Redentor y es el que viene a cumplirla, es Cristo. Ese contexto escatológico no lo pongo yo porque esas mismas palabras las usa Jesús
con relación al cierre de la ley en Mateo capítulo 24, que es la destrucción o el juicio contra el pueblo. Y miren lo que señala Jesús en el capítulo 24 de Mateo. Comienzo a leer en el versículo 34 y dice, escuchen, de cierto os digo que no pasará esta generación, refiriéndose a su generación, en su tiempo, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra, ¿qué? Pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, Jesús está hablando que habría un cambio de una era, del nuevo pacto al nuevo pacto. Exactamente el mismo lenguaje que el autor de la carta de Hebreos, en el capítulo 8, dice en el versículo 13, al decir nuevo pacto, hablando del cumplimiento en Cristo, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se ha dado por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué era lo que estaba próximo a desaparecer? El templo con todo el sistema ritualista, no porque no fuese bíblico, sino porque era provisional. Esa es la verdadera razón de por qué cuando David quiere hacer el templo, Dios le manda a decir con el mismo profeta que le ha dicho, yo creo que debes hacerlo, Dios cuentas con la gracia de Dios. Y Dios le dice al profeta, ve y dile a David que yo no he pedido que él me levante un tabernáculo, porque el tabernáculo era una casa temporera de tienda, porque el cumplimiento de toda esa ley, del templo, sacerdote, ofrenda, todo se cumple en Cristo. Bueno, me gustaría hacerles otra pregunta para terminar la sesión de preguntas. En Gálatas 3, versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cómo interpretan ustedes la relación entre la ley de Moisés y la libertad en Cristo? Vuelvo a reafirmar el concepto de ley desde el aspecto legal a las instrucciones. Y yo creo que ahí Saulo de Tarso en todas sus cartas es consistente porque la Escritura nos habla de la ley como perfecta. Hay muchísimas piropos, vamos a decirle así, muchísimos piropos para la ley. Pero también hay otros momentos en que se habla de la ley como que no. Entonces, hay una ley que es aquella que corresponde a los estatutos y mandamientos que son para que nosotros podamos vivir esa vida a la cual hemos sido traídos en Yeshua, una vida abundante. ¿Cómo yo voy a vivir una vida abundante? Pues mira, honrando padre y madre, viviendo una vida familiar, trayendo el orden divino a mi casa, a mi trabajo, a todas las cosas, porque eso se trata del reino. Cuando Yeshua nos dice, mi reino entre vosotros está, y nos enseña a orar en la oración modelo, venga a nosotros tu reino. Reino implica leyes, implica orden, es gobierno, es reconocimiento de autoridad. Entonces, eso es a través de Yeshua hemos sido traídos al gobierno divino que tiene sus leyes, tiene sus estatutos. Si las guardamos y las obedecemos, vamos a ser prosperados. Si no las guardamos, lamentablemente vamos a sufrir las consecuencias. Pero entonces está el otro, el concepto de que algunos estaban entrando en Galacia y en varias comunidades que querían traer el concepto de las leyes sobre las leyes sobre las leyes, y es a lo que está refiriéndose. Por ejemplo, a mí me llamaron de Punta Cana. Allá nosotros tenemos un ministerio. Me llaman, mira, aquí llegaron un grupo de judíos ortodoxos que son profesionales. Habían escuchado del ministerio allá, trabajando con los niños. Entonces, ellos habían escuchado en España, no sé cómo, y querían ser parte. Llegaron allá, pero entonces me llaman, mira, tenemos un problema con ellos. ¿Cómo vamos a bregar con la comida de ellos? ¿Cómo vamos a bregar en el sábado con ellos? Nosotros necesitamos tu ayuda. Entonces yo iba a ir, pero no conseguí pasaje.
y les dije, mira, van a tener que hacer esto, van a tener que hacer lo otro. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, para entrar a la habitación, ¿cómo tú vas a entrar a la habitación? Entonces, pues tenía que llegar un empleado y abrirle la puerta. Si iban a usar un momento la piscina en el sábado, tenían que amarrarse la toalla porque era parte de su atuendo y no de trabajo. Pero si la llevaban en la mano, ya estaban trabajando. Uno podría criticar todo eso y pues evidentemente lo veríamos como un extremo, pero el que lo está haciendo es porque quiere ser observante. El único fue que viene de esa escuela que para tú ser observante no estás siguiendo el mandamiento, sino que lamentablemente te metieron un mandamiento sobre otro mandamiento, sobre otro mandamiento, y ahora, en vez de ser la ley para bendición de tu vida, para prosperidad de tu vida, lo que están es cargándote. ¿Cómo voy a poder? Y eso es sufrimiento. Y la ley es la ley de la libertad, no de la esclavitud. Cuando estamos hablando de Gálatas capítulo 3, estamos hablando de una carta que precisamente se está escribiendo a una comunidad de creyentes que muy bien podrían ser en el primer siglo, la mayoría de ellos de trasfondo judío. Sin embargo, el propósito era decirles que era una insensatez regresar a la ley. Y se hacen varios elementos para ello. El primero es señalar, y creo que es importante destacarlo, que Moisés no era el ejemplo en términos a mirar soteriológicos o salvíficos, sino que la figura que marcaba el propósito, el diseño, cómo somos salvos, era Abraham. Por eso hay un contraste con cómo Abraham fue justificado por la fe, donde no había ley todavía en términos mosaica, porque se dio 430 años posteriormente, para destacar que si vamos a ver cómo Dios justifica, lo podemos ver en Abraham y tenemos que verlo en Abraham, porque esa fe está basada en la promesa, y esa promesa ya habíamos dicho que conforme a Gálatas capítulo 3, versículo 16, no tiene que ver con sangre, sino que la simiente es Cristo. Por otro lado, les está diciendo que la ley nunca vino a contradecir la salvación por la promesa, sino que la ley vino a establecer nuestra culpabilidad. Entonces el pueblo estaba bajo maldición, y una maldición que no la declara el Nuevo Testamento, una maldición que la encierra y la declara la propia ley. Cuando uno está en el libro de Deuteronomio, desde el capítulo 27 hasta el capítulo 33, principalmente Deuteronomio capítulo 28, establece las maldiciones, bendiciones y maldiciones por obediencia y desobediencia de la ley. Por lo tanto, la ley los hacía culpables. Y lo que les está diciendo, la ley no podía salvarnos, pero la propia ley testificó que vendría un Mesías, que vendría el Hijo de David, que Dios circuncidaría nuestro corazón. Deuteronomio capítulo 30. Entonces, Pablo les está diciendo por el Espíritu que Cristo toma el lugar de aquellos que son salvos, que han de ser salvos, de ese pueblo, de ese remanente que hablaba el Antiguo Testamento, muriendo en la cruz, porque la ley tenía que ser cumplida, la ley tenía que ser satisfecha. Nosotros hablamos de la salvación por la fe, y a veces por la fe entendemos que es un acto meramente de misericordia y de gracia, separada de la justicia, y creemos que hay una contradicción. No lo hay. Para que esa salvación o esa gracia nos alcanzase, la justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Y esa justicia es satisfecha por medio de la vida de Cristo, su obediencia, que lo prepara, lo capacita para ser ¿qué? El cordero inmolado. Aquel cordero que debía tener ciertas cualidades que tipificaban, representaban la obra de Cristo. Si iba a ser el sustituto de aquellos que iban a ser salvos, debía tener una vida perfecta. Y eso es lo que se declara. La ley no puede salvarnos porque la ley nos condena, pero a la vez declara, Cristo tomó esa condenación para que entendiéramos que la única forma en que podemos ser salvos es
por medio de la fe en Cristo. Nuevamente regresando a que la salvación siempre ha sido por la promesa, Gálatas capítulo 3, versículo 16. Entraremos a la última parte de este debate, donde ambos pastores darán su cierre y conclusión de si debemos volver a las raíces hebreas. El tema de las raíces hebreicas, para mí, a través de todos estos años, ha sido fundamental, porque evidentemente tenemos dentro de las raíces hebraicas, tenemos que reconocer primero, reconocer el plan y el propósito del Eterno para su creación. Un pueblo, una familia para Él. Vemos la historia de la salvación a través de todo el Primer Testamento y vemos cómo se establecen unas leyes, unas fiestas, unos principios dietéticos, que esto le va dando forma al pueblo y lo transforma en un pueblo particular, un pueblo que fue llamado, como dice en hebreo, Or Goyim, luz para las naciones. Sabemos que claramente el pueblo no fue obediente y vemos los ciclos de muerte y los ciclos de vida. Lo interesante es que los ciclos de muerte los vamos a ver en la Escritura. O sea, un pueblo que es obediente se va en desobediencia, viene el juicio divino, se arrepienten y ahora se levantan de nuevo, y ahora que están de nuevo, vuelven y caen y vuelven lo mismo, y un ciclo de muerte. Pero entonces luego vemos las fiestas como ciclos de vida. ¿Por qué? Porque las fiestas, que tienen un carácter profético tremendo, y cada fiesta habla de una experiencia. Con cada fiesta nosotros estamos declarando, por ejemplo, viene la fiesta de la Pascua. Yeshua es el Cordero de Dios, es el sacrificio. Ahí estamos celebrando nuestra redención. Shavuot, derramamiento del Espíritu Santo, la entrega de la Torá. Ahí viene el aspecto de la plenitud del Espíritu en nuestra vida. Y ahora, bien, estas, que son las fiestas de la primavera, se han cumplido, pero ahora vienen unas fiestas que no se han cumplido. Entonces, cuando las celebramos, estamos declarando que el tiempo del Señor está cerca y estamos declarando con el sonar de las trompetas la venida del Mesías, y es una invitación ¿a qué? A que nos preparemos. Yom Kippur, a que nos humillemos, a que confesemos nuestro pecado, porque lamentablemente muchas congregaciones, y es pecado nuestro, no se predica ya arrepentimiento. Y eso analicémoslo en todas las predicaciones que podamos ver en televisión y en las redes, cuando este predicador habló de arrepentimiento. Y ahí viene importante, como le decía Billy Graham, un bautista predicando, que él decía, ¿qué es pecado? Pecado es la desobediencia de la ley. Entonces llamaba a qué al pueblo? Arrepentimiento. La gran pregunta que nos tenemos que hacer a través de Yom Kippur, ¿estamos predicando arrepentimiento? Y la última etapa de la fiesta, que es Sukkot, donde para nosotros una semana de compañerismo, de comunión, de celebración con nuestros niños, la familia, allí llegan de muchísimas congregaciones, porque quieren, ya han participado, ya la han disfrutado y vienen para celebrarlas con nosotros. ¿Qué estamos declarando allí? Mira, ya viene el tiempo en que vamos a hacer morada con Él. Nosotros somos templo de Él, pero ahora viene para hacer morada entre nosotros. Y estamos anticipando el tiempo, ya estamos comenzando a disfrutar de esa venida gloriosa del Mesías. Y por lo tanto, para mí, seguir este ciclo
Y estos principios son la bendición para una iglesia que lamentablemente se ha ido alejando más y más de la palabra de Dios. Para cerrar, tal vez deba decir que si regresar a las raíces hebreas es simple y sencillamente, como ya afirmé, lo he afirmado varias veces y sueno repetitivo, regresar al contexto antiguo testamentario necesario para ver el drama de la redención. Si estamos hablando de que es necesario y que podría ayudarnos en muchos aspectos exegéticos, una comprensión lo más clara posible de pasajes en el Antiguo Testamento que fueron escritos en hebreo o en arameo, pues me parece magnífico. Pero si estamos hablando a regresar al Antiguo Testamento, sería realmente contradecir el Nuevo Testamento, porque tenemos cartas como, por ejemplo, Gálatas, la carta a los hebreos, donde claramente ese es el tema, y ese es el llamado, esa es la reprensión, esa es la amonestación. Cómo habiendo comenzado por el Espíritu, van a acabar en la ley. Entonces, en ese sentido, yo no puedo estar de acuerdo. Y no puedo estar de acuerdo porque son muchas cosas teológicas las que están en juego. Tal vez en el caso de nuestra conversación no sea tanto en el sentido cristológico, porque ambos entendemos que en Cristo hay salvación. Pero cuando estamos hablando desde el punto de vista, por ejemplo, eclesiológico, aquí podríamos tener problemas, porque eclesiológico significa cuál es el pueblo que viene a ser salvo. Y básicamente en estos movimientos el pueblo que Dios viene a salvar es Israel, y los gentiles para ser salvos tienen que estar en Israel. Cuando la realidad es que la Biblia dice que lo que se requiere para estar como parte del pueblo de Cristo es estar en Cristo, no estar en Israel. Entonces afecta a un sinnúmero de áreas dentro de la teología con las que no podemos estar de acuerdo. En el ámbito de la soteriología, aunque vemos que el pastor dice, y lo entiendo, que él habla de la gracia, la realidad es que es una gracia que en ocasiones está matizada o puede estar dirigida a una gracia más obras igual a salvación. Y si eso es de esa manera, pues tampoco podemos estar de acuerdo. Si estamos de acuerdo en el sentido de que la verdadera gracia nunca está sola, nunca está ausente, y la gracia nos lleva a la obediencia a Cristo, nos capacita para hacer aquello que anteriormente la ley ya demandaba, pero por causa de nuestra incircuncisión, por causa de nuestro estado perdido, caído, no podíamos cumplir. Así que ciertamente no puedo negar que regresar a retomar ese contexto en términos interpretativos es significativo, abona, nos ayuda a entender pasajes de la Escritura con mayor claridad. Pero si se trata de centralizar un pueblo por encima de los demás, no. Si se trata de casi justificar que hay dos planes de salvación, una salvación bajo un pacto abrahámico o mosaico para Israel, y que ese es el pueblo y que los gentiles somos una ñapita, una querida, que luego pasa a ser parte de ese pueblo por medio de Israel, que está condenado y viene a ser salvo, no puedo estar de acuerdo porque el Nuevo Testamento dice todo el tiempo que es estar unidos a Cristo. Cristo es el verdadero Israel. Si de eso estaríamos hablando, yo estoy de acuerdo. Si estar en Israel es igual a estar en Cristo, es Cristo el verdadero Israel, entonces yo no tendría problema. Pero si es una etnia, es un pueblo, leyes ceremoniales que apuntaban a Cristo, a su obra, la realidad es que sería un regreso, sería una involución y más que eso, sería menospreciar a Cristo. Porque Hebreos capítulo 10 claramente establece que aquellos que regresaban atrás, menospreciando la sangre del nuevo pacto, no podían esperar otra cosa sino una horrenda expectación de juicio. Y aquí los dejo, ustedes evalúen y tomen su decisión, pero sobre todo de acuerdo a la Escritura.